Ahora tampoco, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ok. ¿Dónde está Raúl? No sé si arranco yo directamente o Raúl va a hacer una introducción. Raúl, yo lo vi al entrar. Está por ahí. Esperamos un minuto a Raúl. Faltan 3 minutos, ¿no? Faltan 3 minutos, nos dice Marisol. Que sabe, muy bien. Marisol, que sabe mucho de eso. Es experta. ¿Por qué son y 57? No, porque tú sabes que en la Feria de Guadalajara te van sacando cartelitos con los minutos que te quedan y son implacables, ¿no? Y te votan, y después te votan del salón. He padecido eso varias veces. Y después te votan del salón. Lo he padecido. Sí. O te hacen como en los Oscars, que te van bajando el nivel del micrófono, entonces ya nadie te oye. Te ponen música, exacto. Ahí viene Raúl. Dice Marisol que faltan 2 minutos. ¿Quieres que Sí, sí, sí. Muy bien. Queridos amigos, bienvenidos al inicio de esta segunda jornada del segundo Festival Escribidores. Hemos titulado este diálogo Caribe de mis historias. Será una conversación que sostendrá Álvaro Vargas Llosa con Leonardo Padura. Desde la Cátedra Vargas Llosa les agradecemos muchísimo su presencia. Nos emociona mucho descubrir el enorme entusiasmo por la literatura que hay en Málaga. Ya lo conocíamos de la anterior edición de Escribidores y esta sala llena solo lo confirma. No tengo que presentar a las dos personas que participarán de este diálogo, son de sobra conocidos, así que los dejo con esta conversación que estoy seguro que será muy reveladora y muy iluminadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Bueno, muy buenos días o tardes ya. Bienvenidos a todos ustedes. A mí también me entusiasma mucho que haya tanta gente. Entiendo que alguna gente se ha quedado sin poder ingresar a la sala porque ya no hay sitio. Lo siento muchísimo, pero estamos encantados de que haya un público tan multitudinario. Leonardo, vamos a entrar en materia. El título alude al Caribe, de modo que voy a arrancar por ahí, pero no me voy a quedar ahí. Luego hablaremos de muchas otras cosas. Quiero preguntarte no solamente si eres un escritor caribeño, si tal cosa existe, siquiera, sino también si Mario Conde es un personaje caribeño. Yo cuando leo tus novelas, muchas de las cuales tienen a Conde como protagonista, las comparo constantemente con detectives, policías, aficionados a la investigación policial de otras novelas, de otros escritores, ¿no? Yo pienso, tú ayer dijiste que era Conde, en cierta forma, un nieto de Marlowe y un hijo de Carballo. Creo que es muy cierto. Yo veo en él elementos de Carballo, de Vázquez Montalbán, el comentario social, un cierto cinismo frente a los procesos políticos y sociales en los que vive, que le sirven de contexto. Veo del padre Brown de Chesterton elementos intuitivos. Conde es un tipo que
tiene un conocimiento de la naturaleza humana que le permite intuir cosas mucho antes de investigarlas de manera forense, por ejemplo. Veo cosas de Marlowe. Marlowe es un buen tipo, Conde es un buen tipo, a diferencia de Spade, el personaje de Hammett, gran detective de novela policíaca, que es un mal tipo, es un tipo antipático y desagradable, duro, aunque seductor, como todo gran personaje de novela. Marlowe es un personaje seductor, es un buen tipo, y Conde para mí es un buen tipo. Yo quisiera tomarme una cerveza con Conde, pero la pregunta sería no solamente si Leonardo es un escritor caribeño, sino si Conde es un personaje caribeño y solo podría ser un personaje caribeño. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por su presencia, a la Cátedra Vargas Llosa por esta posibilidad, a Álvaro por acompañarme en esta mesa y muchas gracias al maestro Mario Vargas Llosa por estar aquí en primera fila disciplinadamente atendiendo a nuestra conversación. Muchas gracias, Mario. Anoche fue para mí un privilegio enorme tener ese diálogo contigo que mucha gente me ha dicho a través de mensajes y tal. Yo no tengo redes sociales, entonces me llegan a través de mensajes y me han dicho, fue una clase magistral de literatura. Y bueno, pero la culpa es suya, más que mía. Bueno, a ver, tienes un problema, que si te intentas tomar una cerveza con Mario Conde, con una no alcanza. No basta, claro. Con una no alcanza. Esto ya ahí empezaste mal, Álvaro. Como Marlo, que también bebe mucho. Vas a caer por el piso, porque además Conde tiene mucha resistencia. Últimamente, con los años, va perdiendo un poquitico de esa resistencia. Mira, hay algo que es importante y es qué cosa es el Caribe. ¿Qué cosa es el Caribe? El Caribe, intentar definirlo sería tan difícil como intentar definir qué cosa es el Mediterráneo. Porque el Caribe realmente es el Mediterráneo americano, es el Mediterráneo más nuevo, en el sentido de que es un lugar, un punto de encuentro de tantas culturas, de tantas lenguas, que una definición única, un concepto único sería prácticamente imposible de establecer. Al contrario, creo que el Caribe se definiría más por esa diversidad que encierra, que al final se convierte en un signo distintivo de una unidad cultural. Y hay muchas manifestaciones que tienen que ver con este proceso, porque tan caribeño es un escritor como Gabriel García Márquez del norte de Colombia, como un escritor de Martinica, un escritor de Barbados, un escritor de Cuba o de Puerto Rico o de República Dominicana, en lengua española, en lengua francesa, en lengua inglesa, en distintos ámbitos geográficos. Pero hay un elemento que también es importante, que esa diversidad de culturas que integran el Caribe trae una diversidad de influencias, de tradiciones que hemos asumido. El Caribe pertenece a la cultura occidental. Por lo tanto, te puedes encontrar, y voy al caso específicamente cubano, a escritores como Alejo Carpentier o como José Lezama Lima, cuyas tradiciones están muy claramente relacionadas con la gran literatura europea. Carpentier incluso militó de manera tímida, pero militó en el surrealismo. Y Lezama es un poeta clásico español del siglo de oro, afincado en Cuba en el calor de La Habana en 1940 y 1950. Entonces, es muy difícil esa definición precisamente por esa diversidad que caracteriza al Caribe. Yo soy un escritor cubano y mira, yo, como muchos de ustedes saben, desde hace 12 años tengo también la ciudadanía española, que me la dieron por un procedimiento de carta de naturaleza. No tengo ningún abuelo español, soy cubano por los 64 costados hasta donde he podido comprobar. Y cuando me dieron la ciudadanía española, varias veces me preguntaron, ¿tienes doble nacionalidad? Y yo siempre aclaraba, no, doble ciudadanía, porque la ciudadanía es un concepto jurídico y la nacionalidad es un concepto cultural. Y yo tengo una sola nacionalidad, yo soy un escritor cubano. Y al ser cubano, soy un escritor del Caribe. Y pertenezco a esa cultura diversa, y mis influencias y mis aprendizajes y mis lecturas son totalmente diversos, amplios, casi que eclécticos, como es la Habana misma, que es una ciudad de unas características tan particulares, con ese eclecticismo que la caracteriza. Entonces, tengo
lecturas. Yo creo que tengo dos fuentes fundamentales de conocimiento de lo que ya fue mi interés por un tipo específico de literatura. Dos sistemas fundamentales. El sistema de la novela norteamericana del siglo XX, esa novela en la que hay nombres como Hemingway, John Dos Passos, Faulkner, Carson McCullers, más recientes, Salinger, John Updike, con los que, sobre todo, creo que aprendí a cómo contar una historia. Son grandes contadores de historia. Y por otra parte, el sistema de la literatura iberoamericana, pero fundamentalmente latinoamericana, a partir de estos momentos en que se moderniza en los años 40, ya con obras como la de Carpentier, como la de Miguel Ángel Asturias, en los 50, Rulfo, y en los 60, todo el movimiento del boom, que son las lecturas que yo hago cuando estoy estudiando en la universidad. Buscábamos desesperadamente los libros que iban saliendo y los íbamos leyendo. Y creo que ahí aprendí algo que hoy me preguntaban en la filmación de un documental que se está haciendo a propósito de este encuentro. ¿Qué consejo yo le daría a un joven escritor? Y digo siempre lo mismo, leer a los que escriben bien en su lengua, porque el único instrumento que tenemos para expresarnos es la lengua, son las palabras. Y con los que escriben bien en nuestro idioma es como que aprendemos a escribir bien. Entonces, desde esa perspectiva y afincado en Cuba con una pertenencia a una cultura cubana, con una ascendencia habanera de una literatura en la que, por ejemplo, un escritor como Guillermo Cabrera Infante nos descubre, patentiza un lenguaje habanero literario en obras como Tres Tristes Tigres o La Habana para un infante difunto, pues mi literatura no puede ser otra cosa que habanera. Yo creo que a diferencia de los poetas que un poco pertenecen a una lengua, los novelistas tenemos más pertenencia a una ciudad, a un espacio. Y yo soy un escritor habanero y mis personajes son personajes habaneros. En el caso de Mario Conde, por una necesidad de lógica, lo explicaba ayer, tenía que ser policía en las primeras novelas, ya después decido que deje la policía y eso me dio mucha más libertad para mover al personaje y para que fuera haciendo investigaciones que son verosímiles a partir de algo inverosímil, y es que un civil haga investigaciones criminales, pero es la posibilidad que da esa libertad enorme que nos concede la novela. Y Conde trata de expresar la vida cubana contemporánea a partir de esa pertenencia cultural cubana, habanera, cubana, caribeña, en la que, por ejemplo, ayer estaba con nosotros acá uno de los descendientes de la histórica familia de los Bacardí, donde un elemento como el ron, por ejemplo, que es en las novelas de Mario que se desarrollan en Perú toman mucho pisco. En las mías lo que toman es ron, porque incluso con elementos tan cotidianos que a veces nos parecen tan invisibles por su presencia tan constante, se está expresando una cultura, se está expresando en formas de expresión. Por ejemplo, en las primeras novelas que yo fui publicando acá en España, había determinados términos que cuando los utilizaba el narrador los pensaba dos veces, pero cuando lo utilizaba un personaje, utilizaba la palabra cubana. Esto que está aquí, en Cuba se sigue llamando espejuelos. Y ningún cubano diría, bueno, voy a ponerme las gafas. Si usa las gafas, es esta, las de sol son gafas, los de mirar son espejuelos. Y está en esa aparente sutileza, se está expresando también una cultura, y creo que está por todas partes en mis libros. ¿Cómo no? Un personaje al que le fascinaba el Caribe, Leonardo, o quizá era al revés, al Caribe le fascinaba a él, era Hemingway. Hay una novela, seguramente muchos de ustedes la conocen, a lo mejor algunos no, Adiós Hemingway, es una novela muy interesante sobre la última etapa de Hemingway en Cuba, en el Caribe,
donde surge una historia de crimen. Hay un crimen que ocurre 40 años antes, es decir, finales de los años 50. Esto se descubre 40 años después, en los años, fines de los 90 o comienzos de la década del 2000, y empieza una investigación para tratar de saber qué pasó en esa finca, en la finca Vigía, que era la casa de Hemingway, donde murió aparentemente asesinado un investigador del FBI. Entonces, esto es como un, contexto o decorado en el que surge la figura de Hemingway, Leonardo, pero una figura muy distinta de la que tenemos en la imaginación, de la que existe en el imaginario colectivo de los hemingwayanos. Es un Hemingway decadente, es un Hemingway que ya no puede escribir, es un Hemingway que ya no puede vivir, y él para escribir necesita vivir, a diferencia de Borges, que no necesitaba vivir para escribir. Aquí hay un par de frases muy bonitas que definen esto en la novela. Él decía: sin mi biografía no hubiera sido escritor. Luego el narrador dice: debía hacerse de una vida para hacerse de una narrativa. Y luego hay alguien que con filosofía popular, que es Ruperto, que es uno de sus colaboradores, creo que lo resume maravillosamente, porque está hablando del suicidio y dice: se suicidó porque ya no le gustaba la persona que era. Entonces, el Hemingway que tú nos presentas es un anti-Hemingway. El Hemingway de la etapa postrera, que es un Hemingway el que se nos cae todo el mito de Hemingway. Esto es muy fascinante. Sí, creo que esa novela, que es la primera que escribo ya después de que termino la serie de las primeras 4 en la que Conde, en la última, en Paisaje de Otoño, deja a la policía, implicó primero un reto. Escribir una novela en la que yo iba a intentar resolver mis problemas más personales que estéticos con Hemingway, que fue uno de mis grandes maestros, una de mis grandes influencias. Yo cuando empecé a escribir mis primeros relatos eran cuentos muy hemingwayanos escritos en español, y tuve una gran admiración por la figura de Hemingway. Recuerdo que cuando no teníamos otra cosa que hacer, Lucía y yo en aquella época estábamos en la universidad, éramos novios, nos íbamos a Finca Vigía y nos poníamos ahí por los jardines a caminar y a mirar la casa de Hemingway y a imaginar cómo era la vida de un escritor. Porque lo más fácil era imaginar cuál era la mejor casa posible para un escritor, que era esa. Finca Vigía es la casa perfecta para un escritor y Hemingway lo tenía muy calculado. Él sabía que en el momento de montarse en el automóvil para ir a La Habana, para dirigirse al Floridita, fundamentalmente, donde se tomaba su daiquiri, le daban un daiquiri en la casa en un recipiente que mantenía la temperatura. Y ese daiquiri alcanzaba exactamente para ir de Finca Vigía hasta el Floridita. Tenía todo calculado, es decir, que incluso las distancias que tenía la casa eran perfectas con respecto a la ciudad. Y bueno, tengo que tomar una primera decisión, que es que Conde ya no es policía. ¿Cómo Conde hace una investigación policial? Bueno, una investigación policial en la que la investigación no es tan importante. Lo importante es el acercamiento a la figura de Hemingway, qué pudo haber ocurrido en ese momento final de Hemingway en Cuba. Él está viviendo en Cuba hasta el año 1960, se suicida en el 61 ya en los Estados Unidos. Y hay un elemento importante que creo que lo digo en el libro y me voy a dar un paso atrás. Y es que Hemingway escogió vivir en Cuba porque no pudo vivir en España después del resultado de la guerra civil, porque donde él no quería vivir era en los Estados Unidos. Y sin embargo, siempre fue un escritor norteamericano. Es decir, que su pertenencia cultural tiene que ver con lo que decía antes. Siempre fue importante, pero su lugar de residencia, él no quería que fuera los Estados Unidos y por eso, al no poder vivir en España, se establece en Cuba y compra esta casa magnífica de Finca Vigía. Casa donde supuestamente a finales del año 57, 58, un agente del FBI es asesinado y enterrado en los jardines de la finca. El hecho de que Hemingway era investigado por el FBI está documentado. Está documentado, era investigado por el FBI, incluso tuvo algunos problemas personales con Hoover en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrollan los episodios que se cuentan en otra novela cubana de Hemingway, o casi cubana, que es Islas en el Golfo, porque tiene una parte que se desarrolla en Bahamas, cuando
con el grupo este de amigos, de colegas de él, con el yate Pilar, hace los recorridos por los cayos del norte de Camagüey, del centro de Cuba, buscando submarinos alemanes, que de hecho también está documentado que venían a Cuba a abastecerse de combustible. Y queda la duda de si Hemingway sabía lo que el FBI sabía, es decir... Sí, esto ahí nunca, esa parte no se ha sabido, porque incluso muchos de esos documentos, la última vez que yo los miré, los busqué hace ya 15, 20 años, muchos de ellos todavía tenían partes que estaban tachadas. Y no se podía saber exactamente cuál había sido algunos detalles de esa investigación. Y bueno, el Hemingway que me encuentro entonces en esos momentos es un Hemingway que está sufriendo uno de los procesos más terribles que puede sufrir un escritor, que es que está perdiendo la capacidad de escribir. Y un tipo como él, que tenía una enorme disciplina de trabajo, se sabe que Hemingway, por ejemplo, si iba a estar 3 días pescando en el Golfo, pues los 3 días anteriores escribía jornadas dobles, trabajaba doble, para poder no tener la sensación de que no había perdido 3 días de escritura mientras estaba pescando en el Golfo, que era una de sus grandes pasiones. Y este escritor que empieza a tener problemas de concentración, todo esto tuvo que ver incluso con unos tratamientos bastante brutales que sufrieron los Estados Unidos del electroshock, que se sabe que tienen resultados neurológicos bastante complicados, bastante graves, y con una diabetes que tenía, de la cual él nunca hablaba. Tenemos entonces a un Hemingway débil, en contra de la imagen que él mismo potenció de el macho, el boxeador, el amigo de los toreros, el cazador en las praderas africanas, con 2 accidentes de aviación, pescador en la corriente del Golfo, las grandes peces espada, y creo que es un Hemingway más humano. Es un Hemingway que es más humano que nunca. Tal vez como lo fue antes de empezar a vivir en París en sus primeros años de vida, con toda una serie de elementos que se han ido develando últimamente y que incluso hablan de una homosexualidad reprimida de Hemingway, porque la madre lo vestía con ropa de niña. Cosas muy raras en ese personaje que se presentó siempre como el macho. Y trato de resolver también ahí mi relación literaria, pero con un elemento que fue un poco el detonante de esa novela, que fue el episodio famoso de la discusión de Hemingway y John Dos Passos en Madrid, a partir de la desaparición de Robles, el traductor español de Dos Passos, que fue acusado de ser un espía franquista en las filas republicanas, y después se pudo demostrar, y está muy bien descrito en un libro de Ignacio Martínez de Pisón, que fue una víctima de unas rencillas entre distintos grupos de inteligencia soviéticos que estaban participando, ya estaban establecidos aquí en el bando republicano. Y todo eso traté de resolverlo en esa novela. ¿Y qué hago? Pues le paso esas preocupaciones a Conde. Le paso todas mis preocupaciones a Conde, y Conde es el encargado de revelar esta realidad. Hay personajes reales en la novela, pero por ejemplo el personaje de Ruperto está inspirado en el personaje real de El Gregorio, que fue el capitán, el patrón del Pilar, y así hago una mezcla de realidad y de ficción, pero creo que el Hemingway que yo presento es un Hemingway bastante cercano a lo que debió ser el Hemingway final. Los personajes que rodean a Hemingway son tan fascinantes como el propio Hemingway, y no todos personajes, digamos, con un gran protagonismo en la novela, pero en los episodios en los que aparecen dejan algo flotando en el aire. Por ejemplo, Toribio el Tusao. Hay un episodio muy bonito que es: Conde está investigando este asesinato, este crimen, y empieza a interrogar a la gente que esté viva, que esté todavía en condiciones de decir algo. Entonces, hay este diálogo muy bonito con Toribio el Tusao. El Tusao se llama así porque Tusar
es a los gallos de Lidia, él era un cuando gallero, se les había sido afeita, un y era gallero, Así es. a los gallos de Lidia se les afeita una parte de la pechuga y de los muslos para que el pico del otro no pueda cogerlo ahí, ¿no? Y entonces eso se llama tuzar. Y a Toribio, como era gallero, le decía Toribio el tuzar. Que eso le da, digamos, informa mucho su personalidad. Pero el diálogo es muy bonito porque Conde quiere saber cosas, quiere saber qué pasó, quién estaba, qué hizo. Y entonces el otro sospecha de él, tiene una sospecha de que pudiera ser policía. Y entonces constantemente le pregunta, ¿usted es policía? Y el otro le responde, no, escritor. ¿Usted es policía? No, escritor. Y es como un ritornelo que a lo largo de todo el episodio, y lo que queda al final del episodio, ya no importa mucho si estaba, si no estaba, si sabía, si no sabía, lo que importa es policía, escritor, policía, escritor. Y entonces la pregunta es esa, ¿un escritor es una forma de policía? En cierta forma sí, es un investigador. Mira, yo creo que la esencia de las novelas de este personaje de Mario Conde es encontrar una verdad. Mario Conde es un buscador de verdades y hace estas investigaciones por vía policial o por vía literaria, casi como ocurre en Adiós Hemingway, por vía bibliográfica, como ocurre en una novela que se llama La neblina del ayer, y tiene, o simplemente siendo un espectador, alguien que oye una historia, como ocurre en Herejes, la primera parte de la novela Herejes. Y buscar esas verdades son como revelaciones que se van haciendo a través de la novela, y Conde es el encargado de asumir ese rol. Y Conde es mis ojos, es mi manera, es mi voz, es mi manera de expresar esa realidad y esa búsqueda de una verdad determinada. Y lo hace con métodos más o menos heterodoxos, muy heterodoxos en realidad, de investigación, que son también un poco los métodos de investigación del escritor. Yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando una novela de carácter histórico, que tengo que hacer una investigación bibliográfica, yo voy buscando generalmente y siento que tengo he encontrado lo que estoy buscando, esa persecución, esa investigación que estoy haciendo, cuando soy capaz de mover al personaje en un contexto histórico. No tengo la responsabilidad del escritor de reproducir el documento, de tener la fidelidad absoluta con respecto a la realidad histórica, que como todos sabemos siempre puede ser manipulada, pero yo tengo la libertad de que el personaje se mueva. Que Rembrandt se pueda mover por Ámsterdam, que Trotsky se pueda mover por una isla perdida del mar de Mármara, o en un fiordo de Noruega, y así, o Hemingway se pueda mover por Finca Vigía. Tener esa posibilidad de que el personaje funcione en un contexto es el punto de la investigación, de la búsqueda, esa casi policial que hago con respecto a los personajes históricos. Y con respecto a la realidad que planteo en las novelas, un poco ocurre lo mismo. Hago una investigación y desarrollo una investigación en la novela que me lleva a descubrir esa verdad que quiero encontrar. Es decir, que siempre el investigador policial que investiga, porque bueno, por supuesto, hay una diferencia entre un policía de tránsito o un policía que le da un palo en la cabeza a una persona en la calle y un policía de investigación. Son características diferentes. Afortunadamente, Conde siempre fue policía de investigación y por eso esto a veces hasta se le olvidaba que tenía que llevar un revólver en la cintura. Hay muchas obsesiones en Conde, como las hay en ti, como las hay en los escritores en general. Hay una imagen muy bonita que, si mal no recuerdo, cierra el libro, que es la de una botella que arroja al mar. Yo interpreto que para deshacerse de una obsesión. ¿Qué pasa? Él en el curso de la investigación ha descubierto que Ava Gardner visitó en Finca Vigía a Hemingway mucho tiempo atrás, que se bañó en la piscina, desnuda, que se quitó el bloomer, y que ese bloomer pasó a ser una especie de fetiche para Hemingway que él guardó y cuidó a lo largo de muchos años. Y luego, en el momento del crimen, el asesinato del detective del FBI, ese bloomer también juega un cierto papel. Pero entonces, Conde luego
descubre el Bloomer muchísimos años después en el curso de su investigación. Ya no me refiero a la anécdota del Bloomer, sino al Bloomer físico. Y entonces la novela termina, o casi termina, con él metiendo el Bloomer en una botella y lanzando la botella al mar, con la idea, digamos, simbólica de que esa botella llegue a la otra orilla donde un amigo suyo que emigró, no sé si Andrés o no recuerdo, Andrés, la pueda recibir algún día. Yo interpreto que es una forma de deshacerse de una obsesión que también lo había obsedido a él. Sí, es una forma poética de liberarse de esa obsesión, pero también de comunicarse. Es que Conde es inconcebible sin la relación con el grupo de amigos. Primero ahí, por supuesto, y revelo algo que yo creo que cualquier lector más o menos se puede dar cuenta, que este grupo de amigos no solamente complementan a Conde sentimentalmente, sino que a mí como escritor me sirven para abrir la perspectiva de la mirada con respecto a la realidad. Porque si solo viéramos la realidad desde la perspectiva de Conde, sería, como tú dijiste al principio, excesivamente pesimista, nostálgica, irónica. Y los otros amigos, bueno, tienen otras miradas. Y este amigo que se va hacia los Estados Unidos al final de Paisaje de Otoño, es un desgarramiento que él siempre lo ha mantenido, ha sufrido ese desgarramiento. Y cuando se toman la botella de ron ahí en el muro del malecón de Cojimar, donde estuvo anclado en un momento el Pilar, el yate de Hemingway, donde por primera vez o por única vez Conde había visto a Hemingway. A mí me han preguntado muchísimo si esa escena de que Conde está sentado con el abuelo en el muro del malecón y ve que llega el Pilar y por el muelle camina Hemingway en sandalias con una bermuda y les pasa muy cerca y el abuelo le dice, mira, ese es Hemingway. Y entonces Conde, que era un niño, no sabe quién es Hemingway, le dice, adiós Hemingway. Hemingway se le decía en Cuba, dice, adiós Hemingway. Si eso me ocurrió a mí o no, es ficción, eso lo inventé para Conde. Hay otras cosas de Conde que sí me han pasado a mí, muchas. Pero ahí, entonces, en ese momento, en ese mismo lugar, cuando él tira al mar la botella de ron vacía, el corcho puesto con el Bloomer Dama Gardner, está estableciendo una comunicación con el amigo que no está. Y es un elemento que tiene un carácter, por supuesto, simbólico, pero también tiene un carácter real, que es esa necesidad de mantener comunicación. A los suyos, ¿no? Con ellos. Bueno, hay muchas otras cosas en esa novela, pero en fin, quiero avanzar un poquito. También hay muchas cosas reflexiones sobre la literatura en esa novela, ¿no? Conde dice la literatura es una gran farsa, es una gran mentira. Y luego uno de los ayudantes o colaboradores de él le molesta mucho que Hemingway hablara de la caleta de Cojimar como una aldea de pescadores. Dice, es un mentiroso, ese escritor es un mentiroso, porque no era una aldea de pescadores, no la veíamos así, ¿no? Así que es muy interesante cómo, digamos, la gente del pueblo tiene una visión de lo que es la mentira y la literatura, como dos cosas bastante sinónimas. Pero en fin, vamos a hablar de otra novela policial, mucho más reciente, es tu última novela, Personas Decentes, que la recomiendo seriamente. Yo creo que es, entre tus novelas, una de mis favoritas. Creo que a la altura de El hombre que amaba a los perros. Es la última novela, es una novela realmente magnífica. Hay dos investigaciones. Una investigación que ocurre en 1910. La República es muy reciente, se ha independizado Cuba, todavía la influencia norteamericana es enorme, la enmienda Platt está vigente, ha habido 2 ocupaciones, si mal no recuerdo, es decir, es un contexto político de esa naturaleza y hay un personaje absolutamente fascinante, histórico, que es un proxeneta, que viene de muy buena familia, de una familia de cierto abolengo, que tiene un rol político, pero que es un proxeneta y que es un hombre que quiere desplazar a los franceses que hasta entonces tenían el control de la prostitución en La Habana. Y entonces es el contexto de una lucha de negocios por el control de la prostitución. Entonces este personaje, Yarini, está en el centro de esa historia o parte de la historia, aunque también hay un investigador, una especie de conde avant la lettre, que es Saborit, que es un personaje muy interesante. Luego hay otra investigación que ocurre ya en una etapa más contemporánea, 2016, en el contexto de la visita de Obama a la isla, cuando en principio va a haber una cierta
en fin, apertura desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas, se empieza a abrir un poquito desde el punto de vista cultural Cuba, luego se volverá a cerrar, pero hay una esperanza en ese momento, hay una cierta ilusión, empiezan a llegar los Rolling Stones y, en fin, grupos de música rock, también hay desfiles de modas, y en ese contexto se produce también un crimen, un doble crimen, que es el de un personaje que ha sido un jerarca importante del régimen, un perseguidor de escritores y perseguidor de artistas, y un yerno de él que lo ayuda a vender en el exterior obras de arte que él, a través del, en fin, abuso de poder, obtiene de gente a la que persiguió. Estos son los dos contextos, y entre ambas historias no hay demasiados vasos comunicantes, salvo que Conde quiere escribir sobre el personaje de Yarini, y salvo que además quiere saber, esto no voy a contarlo porque la novela es muy reciente y muchos de ustedes no la habrán leído todavía, quiere saber quién mató al francés. Y entonces lo descubrirá a través de su investigación contemporánea, porque un personaje muy importante que jugará un rol importante en el crimen contemporáneo al final se lo revelará, ¿no? Así que bueno, esta es una novela magnífica, creo yo, creo que es realmente de tus mejores novelas. Pero quiero entrar a este tema, el tema de la decencia, está en el título. El título a mí cuando agarré el libro por primera vez dije, es un título anodino, es un mal título comparado con tus otros títulos, es un título flojo, ¿por qué le ha puesto? Tiene que haber una razón. Luego, cuando uno lee la novela, se da cuenta que no podía tener otro título. Ese tenía que ser el título de la novela. El tema de la decencia. Hay una ironía en el título, en cierta forma también, porque es un lugar donde tanto a comienzos de la República como en la etapa contemporánea, la decencia es casi imposible. Hay gente que quiere ser decente y no puede, las circunstancias los llevan por caminos que conducen a la indecencia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que todos son indecentes. Hay gente que todavía conserva una decencia o gente que comete actos indecentes, pero que en cierta forma podemos exculparla porque las circunstancias los obligan. Pero en todo caso, la idea es que es muy difícil en esa isla de comienzos del siglo XX y de finales y de comienzos del siglo XXI ser decente. Entonces, la pregunta viene por este lado. En un momento dado, el jerarca, digamos, del régimen, del que les hablé, que era realmente un hijo de puta tremendo, él es asesinado y entonces él tiene si mal no recuerdo, es un nieto que se llama Omar, que está tratando de justificar... Osmar, tratando de justificar ante Conde el comportamiento de Quevedo, que es el nombre del que fue jerarca, y entonces agarra una definición del diccionario que es de un cinismo extraordinario, que me parece maravillosa, y la tengo por aquí en algún lado. Decía... Decencia es dignidad en los actos y las palabras conforme el estado y calidad de la persona. O sea, cualquier persona puede ser decente siempre y cuando se dé en el contexto de su propia calidad. ¿Qué quisiste decir con eso? Sí, mira, el título de esa novela fue un problema. Fue un problema porque yo me empeñé durante meses en que la palabra Habana o habanero apareciera en el título de esa novela, porque es una novela de La Habana. La Habana es, yo creo que el protagonista que lo une. Yo digo que esta novela, las dos líneas paralelas que se unen en el infinito, como todos sabemos desde cuarto grado, ese infinito en esta novela son Conde y La Habana, que son los que unen estas dos historias. Y yo me empeñé y buscaba pensé Delirio Habanero, que fue una obra de teatro que se hizo hace algún tiempo, que ya la gente no sabe, pero me encontré que había dos restaurantes, uno en Francia y uno en España, que se llaman Delirio Habanero, y huracanes tropicales, en fin, que va a ser el título con que va a salir en Francia, porque dice mi editora francesa que personas decentes, la traducción al francés sería muy vaga, no tendría, y entonces le va a poner el título anterior. Pero bueno, me decido por personas decentes. ¿Por qué? Porque hay, creo que sí, una reflexión sobre la decencia. Hay un elemento aquí que viene desde todas las novelas de Conde, y es que Conde necesita ser una persona decente. Conde, por ejemplo, es capaz de robarse de casa de Hemingway el Bloomer de Ava Gardner, para que sus amigos lo vean, y después lo meten en una botella para que le llegue al amigo que está en Miami. Esos son los actos que hace Hemingway, que hace Conde, que violan una cierta legalidad, pero que no lo hacen indecente. Y Conde tiene que ser decente porque él juzga a los indecentes. Desde el principio está jugando a los indecentes.
novelas, los culpables, los malos de las historias, generalmente son personas que han tenido una cierta responsabilidad social, política, económica en Cuba. Y para juzgarlos, Conde tiene que tener esa cualidad moral que le permite ser juez de este tipo de personas. Entonces, bueno, Conde es una persona decente. El personaje que es este alter ego de Conde, que investiga en el año 1909-1910, que se llama Saborín, es un hombre que trata de ser también una persona decente, se considera una persona decente, pero determinados acontecimientos lo llevan a desviarse de esa línea. Y alrededor de ellos están toda una serie de personas muy indecentes y otras de una actitud ante la realidad y los preceptos morales muy compleja. Aquí en esta novela está, por ejemplo, el mundo de la prostitución. Esa Cuba de principios del siglo XX, después de una guerra de independencia que fue bastante devastadora porque prácticamente se devastó la economía de Cuba. Una primera intervención norteamericana en 1898 y aquí en España no tengo que aclarar mucho qué significó eso porque todo el mundo sabe que más se perdió en Cuba en el 98. Después una segunda intervención a partir de la existencia de esta enmienda Platt que mencionaba Álvaro, que le daba derecho a los Estados Unidos a intervenir en los asuntos cubanos. Entonces es una etapa de una gran frustración nacional en la que además el país empieza a modernizarse a una velocidad tremenda, lo cual significó la proletarización mayor de la población. Un país donde solamente el 3-4% de las mujeres tenían alguna profesión que les permitía trabajar, maestras, secretarias, enfermeras, donde más del 50% de las mujeres eran analfabetas, donde muchas habían perdido sus maridos. Bueno, la prostitución fue una alternativa importante. Y siempre me hago la pregunta, ¿por qué este personaje de Yarini, que me persigue hace muchos años, había escrito un reportaje periodístico en el año 87, cuando yo trabajaba en un periódico en Cuba? Es una historia sobre este fenómeno de la guerra entre los proxenetas cubanos y los proxenetas franceses. Desde entonces me persigue este personaje de Yarini. Y me preguntaba, bueno, estas mujeres que se prostituyen, la cultura, la tradición, las costumbres, los códigos, nos han dicho siempre que son mujeres de la mala vida, mujeres indecentes. ¿Es justo considerar a una persona que lo único que tiene para vender es su cuerpo y si no se muere de hambre, considerarla una persona indecente porque practique la prostitución? Yo creo que es un código totalmente machista, clasista, retrógrado, que condena a unas personas que son al final unas condenadas sociales por tener que practicar esta profesión. Entonces traté de tener una actitud más que compasiva, una actitud comprensiva con respecto a este fenómeno. Y alrededor de ese proceso está esta figura de Alberto Yarini, un tipo que todavía hoy yo no sé quién es Alberto Yarini, porque tiene tantos rostros, es un personaje tan contradictorio y a partir de investigaciones, digo, me persigue hace mucho tiempo, investigaciones que fui haciendo a lo largo de estos años. Era proxeneta, que venía de una familia de la aristocracia cubana. Su padre era el odontólogo más famoso de Cuba. Todavía hoy, en el frontis de la Escuela de Odontología de la Universidad de La Habana está el nombre de Cirilo Yarini. El padre de Yarini le da nombre a la Escuela de Odontología de la Universidad de La Habana. Su hermano fue un estomatólogo famoso también. Estudió en colegios norteamericanos. Hablaba 4 idiomas. Era un hombre, tocaba el piano y practicaba el proxenetismo porque empezó a partir de sus éxitos como galán. Pero también entonces tenía un pensamiento nacionalista de reafirmación de la nación que lo llevó a hacer discursos y a participar en la vida política y esto después lo revierte en esta pelea contra los franceses. Y esto que está citado en la novela, es cierto, es una cuarteta que se decía en esa época en Cuba, en el año 1909-1910, decían:
franceses carentes de honor, salid de Cuba enseguida, si no quieren que Yarini os arranque vuestra vida. El proxeneta se convirtió en el símbolo de la dignidad nacional, esto nada más que pasa en países, bueno, pasa en todas partes, mentira. No, pasa en todas partes, puede pasar, porque hemos visto cada cosa por ahí que son terribles. Pero bueno, y entonces además mantenía una especie de hospicio donde viejas prostitutas que estaban descartadas, pobres, tenían un lugar donde dormir, donde comer algo, ropa limpia. Entonces, ¿quién era Yarini? ¿Qué parte tenía de decente? ¿Qué parte de indecente? Saborit que se ve metido en el mundo de Yarini. Y entonces está en el presente Conde y su universo, y un personaje, sí, totalmente indecente, que es este personaje de Reinaldo Quevedo. Con Reinaldo Quevedo yo me di banquete, como decimos en Cuba, poniéndolo, como bien dijo Álvaro, bien hijo de puta. Los que no sepan esta historia, en los años 70 en Cuba, ese proceso de marginación de artistas, de intelectuales, de docentes, fue tan grande y tan profundo que, y esto Mario lo conoce perfectamente, por ejemplo, José Lezama Lima y Virgilio Piñera, dos de los más grandes escritores de la literatura cubana, el creador del teatro moderno cubano, Virgilio Lezama, el autor de Paradiso, el poeta de Orígenes, murieron en el ostracismo, murieron en la marginación. Y se practicaron estos métodos estalinistas de concepción de qué cosa debía ser un artista, y por cuestiones de homosexualidad, de religión, de opiniones de algún tipo, eran marginados estas personas. Y hubo gente que practicaron con una furia especial esa represión cultural. Ya en una novela mía anterior, de este primer ciclo de Conde, que se llama Máscaras, yo había presentado ese proceso desde el punto de vista de las víctimas, con un personaje que se llama Alberto Marqués, un teatrista que ha sido marginado, que está muy inspirado en Virgilio Piñera y en otro dramaturgo y novelista cubano, Antón Arrufat, por la forma en que fue condenado. Y en esta vez yo quería verlo desde el punto de vista de los victimarios. Y este victimario es un hombre totalmente indecente por su comportamiento sexual, económico, político, en fin, por todas las cosas. Y hay un personaje que está cerca de él, es que no sé si debo revelar. Hay un personaje que practica una cierta indecencia, pero que dice que no, que esto es una forma de ganarse la vida. Es una forma de ganarse la vida, que es el que se refiere a esta definición de la Real Academia que leyó Álvaro. Pero bueno, eso se los dejo a ustedes como tarea para que cuando se lean la novela lo descubran. ¿Cómo no? Y las prostitutas no solamente juegan un rol muy importante, sino que en determinados momentos tienen pequeños actos de heroísmo. E incluso uno de los personajes, al final, no diré cuál tampoco para no arruinarles la historia, se va con una de ellas. Es decir, decide pasar el resto de su vida con una de ellas, ¿no? De modo que hay como una... En fin, esto no es una declaración o un testimonio moral, pero hay una cierta, digamos, reivindicación de la figura de la prostituta, pero que es creíble, que es persuasiva, que creo que está muy bien. La naturaleza de la maldad. La maldad está muy bien contextualizada. Estamos en un régimen represivo, hay una represión cultural muy fuerte, que es la represión en la que él se está enfocando mucho, y entonces nos invita el texto constantemente a reflexionar sobre la naturaleza de la maldad. Este tipo, Quevedo, es un tipo malo, malévolo, porque lo es, digamos, de manera natural, porque nació así, porque solo podía ser así, o el contexto, el sistema, el régimen lo empujan a ser aquello que es. Él no responde, como los buenos escritores, las preguntas que plantea. Nos deja revoloteando en la cabeza estos interrogantes constantemente a lo largo de la novela. Hay una definición, bueno, una definición no, más bien una pregunta, otro interrogante más sobre esto que quiero leerles, que me parece que resume
muy bien este dilema tremendo, ¿no? Sobre la naturaleza de la maldad bajo un régimen en el que a lo mejor solo se puede ser malo si se ejerce una responsabilidad como la que ejerce Quevedo. La pregunta es, ¿haber sido un hijo de puta se debió a una cuestión de coyunturas de una época o respondía a una condición humana cuya existencia y capacidad de manifestación no tenía fecha de vencimiento? Y continúa la pregunta, ¿pertenece Quevedo a la estirpe de los hombres que se convierten en torturadores, verdugos, sicarios, obedientes y esmerados esbirros, convencidos de que el fin justifica los medios porque trabaja para un pretexto, para un presente, de orden y un futuro luminoso, mientras saca uñas con la misma frialdad con que Reinaldo Quevedo intenta extirpar conductas decretadas como impropias, lacerando la vida de sus víctimas? No te voy a pedir que respondas a la pregunta del todo, pero en todo caso, ¿por qué es importante la pregunta? Sí, la pregunta es importante. A ver, yo creo firmemente que una de las razones de ser de la novela, y en esto Kundera ha reflexionado bastante, es la exploración en la condición humana. Y la condición humana que es universal y que se manifiesta de maneras más o menos similares, pero dependiendo de los contextos en que ocurra con ciertas particularidades, pues se repite. Y este personaje de Quevedo, que es esa encarnación de la maldad, como bien dice Álvaro, que es un verdugo que ejecuta, que tortura, que martiriza a determinadas personas, es un personaje que lo dio el sistema cubano, pero que es un personaje que también puede haber existido en cualquier otra parte del mundo. Esa relación de la universalidad de la maldad, yo la contextualizo en un contexto que es el contexto cubano, en una época específica. Afortunadamente, algunas cosas en Cuba, algunos métodos han cambiado con respecto a este tipo de procesos, pero ocurrió de esa manera. Fueron muy despiadados, fueron muy fundamentalistas, en el peor sentido del fundamentalismo, a la hora de hacer algo que, bueno, esto me conecta ahora que lo pienso con otro personaje que de alguna manera representa el mal por la vía de la obediencia, que está en una de mis novelas, que es Ramón Mercader. Esto, es decir, que puede pasar en distintos contextos, de distintas maneras, por esa obediencia debida o por esa responsabilidad política, ideológica, ese compromiso con una manera de pensar, y puede pasar en un contexto como el cubano, como un contexto como el de la Guerra Civil Española, pero puede ocurrir en un país islámico en estos momentos, donde por muchas razones la gente son condenados por, en fin, que es lo terrible de este tipo de cosas, que si bien la bondad es universal, también la maldad lo puede ser. Voy a retroceder ahora a El hombre que amaba a los perros. Quise tratar la novela más reciente porque como es una historia policial, aunque siempre sus historias, como él mismo ha dicho, son engañosamente policiales, pero en fin, algo de policial tiene, quise colocarla inmediatamente después de Adiós Hemingway, que también es una historia policial. Vamos a retroceder ahora al hombre que amaba a los perros. Has mencionado a Mercader. Ayer dijiste una cosa con la que no estoy de acuerdo. Dijiste que le cambiaste, es decir, digamos, la línea que sigue el exilio de Trotsky, desde fines de los años 20 hasta su muerte en 1940 en México, originalmente estaba narrada en primera persona y luego él la cambió a tercera persona porque, en fin, además de la recomendación de sus editores, se convenció de que había algo ahí que fallaba, que no era persuasivo, había algo que básicamente era la dificultad para entrar en la psicología, en el mundo interior, en la mente de un personaje histórico de verdad, sí, del que no sabemos exactamente lo que estaba pensando, a pesar de que dejó muchos testimonios escritos, pero que eran sobre todo ensayos ideológicos, entonces, bueno, históricos también. Entonces dijiste, bueno, yo no puedo finalmente entrar en la psicología del personaje. Yo creo que él hace exactamente eso. Entras en la psicología de tus personajes históricos. Por eso no son exactamente novelas históricas. Mira lo que te voy a leer. No sé si te acuerdas lo que escribiste, pero mira. Trotsky a lo largo del exilio se va planteando una cosa fascinante.
Y es, bueno, él es perseguido por Stalin, le hace las cosas más miserables, pierde a miembros de su familia o directamente por culpa de Stalin o indirectamente por culpa de Stalin, se le van cerrando todas las puertas de salida, es un hombre que se sabe condenado, en fin, es una cosa angustiosa, uno se siente como en ese cuento de Edgar Allan Poe, que hay un ascensor donde la pared, la parte de arriba, el techo va bajando y la sensación que uno tiene es que va a quedar aplastado en cualquier momento. Esa es la sensación que uno tiene. Sí, exactamente. No, el pozo es el de la... No, Es el pozo es el de la no, guadaña no es el que pozo, va- es el ascensor, yo Sí. creo. No me acuerdo. No había ascensores en la época de ese pozo. No, pero le pusieron... Bueno, ya nos acordaremos. Sí, está el de la guadaña que va bajando en el pozo, sí. Sí. El pozo y el péndulo. El pozo y el péndulo, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Trotsky se plantea, yo hubiera hecho lo mismo que Stalin, yo hubiera sido un Stalin, y esto lo dice inmejorablemente, me parece, en este episodio. Dice, varias veces miró el revólver de cachos de nácar que Blumkin le había traído de Delhi y se pregunta, ¿tenía derecho un revolucionario a abandonar el combate? ¿Pesaba más la vida de sus hijos que el destino de toda una clase? ¿Más que una idea redentora? Acaba de morir su hija, está viviendo un drama interno terrible, su mujer está destrozada, se plantea si realmente tiene sentido seguir luchando. Y entonces tú penetras en la psicología del personaje. Ese es exactamente lo que dijiste ayer que no hacías. Sí, bueno, mira, trabajar un personaje como Trotsky fue realmente... yo todavía me pregunto cómo me dio la locura de escribir esa novela. Yo creo que todo empezó cuando por primera vez voy a México en el año 89 y por mi ignorancia, una ignorancia que yo llamo ignorancia programada, porque en Cuba no sabíamos nada de Trotsky, era la misma política que se había seguido en la Unión Soviética con respecto a Trotsky. Yo fui, estando en la universidad, a la Biblioteca Central, a buscar algún libro sobre Trotsky para ver si me enteraba de algo. Y encontré que había 2 volúmenes en la biblioteca. Los 2 publicados por un colectivo de autores de la Academia de Ciencias de la URSS. Uno se llamaba Trotsky el traidor y otro Trotsky el falso profeta. Se podrán imaginar ustedes si hubiera tenido alguna información sobre Trotsky, cuál hubiera sido. Después tuve la posibilidad de conseguir la trilogía del Profeta Armado, Desarmado y Exiliado de Dutcher, que es uno de los libros más importantes que se han escrito sobre Trotsky. Y voy a México en el año 89 por primera vez y le pido a un amigo que me lleve a Coyoacán a ver la casa de Trotsky. Y lo conversaba el otro día con Marisol. Esa casa hasta ahora se ha convertido un poco en un parque temático. Porque, bueno, es un museo donde han hecho una sala de conferencias parecida a esta. En fin, ya no es la casa de Trotsky, es el museo. Pero todavía, hasta principios de los 90, era ese lugar donde uno sentía una opresión. Es decir, bueno, este vino a esconderse en el último lugar del mundo. Yo además le pedí a un amigo que me llevara en su coche a Coyoacán, porque la imagen que yo tenía de Coyoacán era la de ese lugar remoto donde Hernán Cortés se había sentado, y después ese lugar apartado donde Frida Kahlo y Diego Rivera tenían su casa y donde se había refugiado Trotsky. Pero bueno, descubro ahí que el metro de México llega ya ahí porque la Ciudad de México se lo ha tragado. Pero bueno, intentar entender la psicología de un personaje que es como, siempre me recuerda, no sé si aquella película, tienen la imagen de aquella película de Woody Allen que se llama Días de Radio, que hay un jugador de béisbol que va perdiendo partes del cuerpo. Pierde primero un brazo, después una pierna y sigue lanzando pelotas. Y ya lo último que queda es el brazo que tira así. A Trotsky un poco le pasó lo mismo. Stalin lo fue destruyendo, le fue robando todo, lo fue pervirtiendo su imagen y él insistía. Primero una hija, después la otra hija, después Lyova, que era su mano derecha, era su persona de confianza. Después no aparece más el otro hijo, Seryosha, y gentes que van cercanas a él que van muriendo. Rudolf Clement, que aparece muerto en el Sena en París, que era
una de sus gentes cercanas, este Blumkin que le lleva el revólver cuando está en Turquía, es uno de los condenados en uno de los juicios de Moscú. Entonces, ¿por qué ese personaje seguía insistiendo en que él tenía que continuar luchando y continuar luchando y continuar luchando? Y yo creo que tiene que haber sentido momentos de duda. Y esas dudas un poco trato de expresarlas, un cierto cansancio. ¿Por qué? Porque yo creo que la clave para entender el cansancio de Trotsky es que haya permitido que Mercader, que Jacques Monard, haya entrado por segunda vez en su estudio. Creo que casi fue un suicidio, porque esa primera vez que Jacques Monard entra en el estudio, sudoroso, una gota de sudor le cae a Trotsky en el cuello, casi tumba el globo terráqueo que está detrás, porque venía con aquel sobre todo, con el piolet, un puñal y una pistola, y sale, y 2 días después vuelve a entrar, y lo deja entrar. No creo que Trotsky fuera tan tonto como para no darse cuenta de que porque además se lo dice a Natalia, se lo dice a la mujer, le dice, no quiero ver más a Jackson, ellos le decían Frank Jackson, a Jackson, no quiero ver más a Jackson, al novio de Silvia Geloff, y lo deja entrar. Y bueno, es cuando lo mata. Entonces, eso es lo que me hace pensar que tal vez Trotsky estaba de alguna manera suicidándose, de alguna manera tirando la toalla, como se dice en términos de bolseo. Hay compasión en tu mirada, por lo menos un intento de aproximación algo compasiva a Ese los es un tres tema personajes. complicadísimo, sí. Yo sé, pero la sensación como lector es esa. Desde luego con Trotsky, eso es evidente. Trotsky es una persona que sí, quizá hubiera sido otro Stalin, además había jugado un rol terrible en el comienzo de la revolución, sin embargo, eso no significa que en ese otro contexto no sea una persona víctima de otra, ¿no? Y por tanto hay un acercamiento a él que es compasivo. En el caso de Mercader es mucho más complicado ser compasivo, ¿no? Es un hombre convertido en una máquina de matar, en el que juega su madre un rol absolutamente clave. Creo que es una de las cosas que funcionan increíblemente bien en la novela. El personaje de Caridad está ahí constantemente en la cabeza de uno. Pero hay en Mercader unos elementos, digamos, con el paso del tiempo, de arrepentimiento o por lo menos de reflexión sobre aquello que ha hecho, sobre el régimen y el sistema al que sirvió, y luego el documento final que hace llegar, por supuesto, a Iván y que le sirve a Iván, digamos, de punto de apoyo para su relato, es un acto de confesión, es un acto en el fondo de arrepentimiento, ¿no? Y luego está el caso del propio Iván, que yo creo que se arrepiente de no haber compartido con su mujer. Iván pierde a su mujer al comienzo de la novela y luego retomas al final de la novela aquello, pierde a su mujer que ha sufrido una enfermedad en cierta forma derivada de una malnutrición que tuvo que ver con el periodo especial de Cuba. Y entonces hay como en Iván, no sé, aunque no lo dices nunca explícitamente, o no lo dice el narrador explícitamente, ni lo dice el propio Iván, hay un elemento de arrepentimiento de no haber compartido con su mujer este secreto tremendo que guardaba, que era lo que le había contado este personaje misterioso con el que se había entrevistado en los años 70 en la playa, que puede o no ser Mercader y que probablemente fue Mercader. Entonces, hay compasión, en cierta forma, en tu mirada de los tres, o la mirada por lo menos del narrador de los tres, aunque, como dices, es un tema complicado. En el que no hay compasión es en ti. Mira, me ha puesto a hablar de la maldad, de la decencia, del agotamiento del escritor, ahora de la compasión. Me hace las preguntas más difíciles, porque no puedo hacer un cuentecito. Ataca. No, te agradezco, te agradezco. Mira, ese es un tema muy complicado en esta novela, porque desde cualquier perspectiva que uno mire, lo que ocurrió en Coyoacán el 20 de agosto de 1940 es un hecho condenable. Es un hecho condenable, y todo el proceso, como se fue preparando ese asesinato de Trotsky por parte de cómo prepararon primero a Ramón. Estos personajes que rodean a Ramón, su madre, Caridad del Río, por cierto, compatriota mía, nació en Santiago de Cuba, y compatriota de ustedes porque en aquella época España pertenecía a Cuba. Es decir, que todos tenemos un poquitico que ver con Caridad Mercader, Caridad del Río.
Qué personaje, Es Caridad. un personaje tremendo. Y ese personaje de Kotov, de Leonid Eitigon o Naut Eitigon, que pertenece a una de las familias de la aristocracia intelectual judía europea de la época. Uno de los Eitigon es uno de los colaboradores de Freud en Viena. Es una familia y este hombre que se hace agente de la Checa a principios de la Revolución, se hace agente de la Checa porque a los que trabajaban para la Checa le daban botas y le daban cigarrillos. Y este hombre es un genio un genio del mal, tal vez, pero es un genio, porque es el hombre que cuando pensamos que en 1937 llega a París Jacques Mornard para comenzar el recorrido que lleva hasta Coyoacán en 1940, nos damos cuenta de por qué los judíos rusos son los campeones mundiales de ajedrez. Porque es una partida en la que desde que mueve el primer peón está sabiendo lo que ocurre en la jugada 40. Es una cosa increíble. Y Mercader es el objeto maleable que con unas capacidades personales muy importantes ellos llevan a ser el ejecutor de ese asesinato. Hay algo que también esto es importante. Se supo, pero no se ha sabido la identidad de otros 7 españoles que estaban en México con la posibilidad de ser el asesino de Trotsky. El escogido fue Mercader. Pero había otros 7 del que se supo el nombre de uno, el nombre de guerra o el apodo de uno que era un tal Felipe. Pero había otros españoles allí. No se sabe incluso si África de las Heras estaba en esa época allí, que es un personaje real también, que terminó pero tenía que ser alguien que hablara español, ¿no es cierto? Sí, porque querían que fuera, primero, por esa posibilidad de estar en México, y segundo, porque querían que fuera alguien que de alguna manera fuera un renegado, que trotskista, desencantado por todo aquel proceso que además había existido y en el cual había estado presente de manera colateral, pero cerca, el asesinato de Nin, de Andreu Nin, este grupo de gente que son los que organizan el crimen de... Entonces, sentir compasión o no por un tipo como Mercader. Con Trotsky ya había habido un acontecimiento que a mí me ablandó el corazón. Y es ese manifiesto a los artistas revolucionarios del mundo que él no firma, pero que prácticamente redacta y firman Bretón y Diego Rivera, en el que Trotsky exige que para el arte había que tener toda la libertad. Y está así recogido en el documento. Que un personaje como Trotsky haya llegado a evolucionar por las condiciones que sean, hasta obligar a que en un documento que tiene que ver con su movimiento político aparezca toda la libertad para el arte sin ningún compromiso, es algo que a mí por lo menos me concilió con el personaje, me reconcilió con el personaje. Y con Mercader, ese destino final que tienes cuando vas a la Unión Soviética. Como todos saben, asesina a Trotsky en México en 1940, está 20 años en la cárcel, no le permiten, había en la cárcel mexicana, esa es la condena máxima en México por el homicidio, y había toda una serie de planes que permitían que las condenas se rebajaran. Uno era al preso que alfabetizara a 20 presos, le rebajaban 1 año de condena. Mercader alfabetizó como a 500 y no le rebajaron ningún año. Porque no podía salir, esto era demasiado, porque ya se sabía que era Ramón Mercader y era el asesino de Trotsky, que era casi un magnicidio, en fin. Sale y vive en la Unión Soviética en unas condiciones. El otro día me decía un amigo cineasta, y esto no sé si se lo comenté a Lucía, porque hemos estado trabajando en la posibilidad del proyecto de cine que lleva muchos años dando vueltas. Me decía, yo tengo una imagen de Mercader en Moscú, que es ese hombre que va caminando hacia un comercio donde hay una fila de gente, hace mucho frío, y lleva una bolsita en la mano y una gran chaqueta, y de pronto del bolsillo de la chaqueta
saca medallas y se empieza a poner medallas para poder entrar primero sin hacer cola a conseguir unas latas de atún y de no sé qué cosa. Esto te da compasión o no, no lo sé, no lo sé, pero es muy difícil. Y el personaje de Iván, que también es un hombre bueno y es una persona decente, y es un hombre bueno, pues tiene que lidiar con estas manifestaciones. Su albacea, que es el personaje que se llama Dani, que es el que termina teniendo esos documentos, le dice a Iván, no, a los hijos de putas así no se les puede sentir compasión por ellos. Pero creo que queda una respiración de compasión en la novela. Como no, ayer te preguntaba, Marisol, cómo construyes un personaje. Yo te quiero preguntar cómo construyes una estructura como esa, que es muy complicada, ¿no? Hay 3 líneas narrativas, ¿no? Trotsky, Mercader e Iván, que luego van, bueno, en fin, confluyendo. Y hay también un relato dentro de un relato, en cierta forma, ¿no? El hombre, digamos, que amaba a los perros, Mercader, contándole a Iván contándonos en primera persona, y luego está Daniel, con Iván ya muerto, que nos está contando lo que le pasó cuando le dejó los documentos. De modo que hay un digamos, hasta tercer nivel ahí narrativo. Es una estructura compleja. Si eso te sale mal, la novela es imposible. ¿Cómo se construye una estructura así para que sea persuasiva, para que fluya, para que nos convenza y para que tenga un libro tanto éxito como tuvo ese? Para tratar de entender cómo se hace una estructura compleja, pues es que me vuelvo a leer Conversación en la Catedral. Porque si hay una estructura compleja, es la que hizo tu papá. Mira, como los acontecimientos que ocurren en esta novela, algunos están bien documentados y otros son puramente especulativos, sobre todo lo que tiene que ver con Ramón. Ramón es un personaje que sigue siendo un signo de interrogación. Se han publicado en los últimos años un par de biografías sobre él, y yo me leí una y dije, no me leo más ninguna, porque no hay documentación, lo primero que se publicó fue una especie de larga entrevista que le hace un periodista a su hermano Luis Mercader en los años 90, antes de que muera, y ahí un poco se organiza algunos acontecimientos de la vida de Ramón, los elementales que no son manipulables, en qué fecha nació, si lo bautizaron o no lo bautizaron, cuál era su segundo nombre, en fin, cosas así, pero por lo demás es una especulación todo lo que hay sobre Ramón. Entonces yo necesitaba que hubiera entre la historia que ocurrió y la historia que yo cuento, toda una serie de velos que son estos intermediarios. Ramón Mercader, que supuestamente le contó la historia a Jaime López. Jaime López, que en La Habana le cuenta la historia a Iván. Iván, que empieza a informarse y escribe esa historia que recibe Daniel, y Daniel es el que la entrega. Es decir, que hay ahí varias capas por las que pasa la información de lo que ocurrió en esa historia, mientras se va contando la vida de Iván, que si Ramón Mercader y Trotsky son personajes históricos, son personajes reales, yo creo que el personaje más real y más histórico de la novela es el personaje de ficción, es Iván, porque Iván pude haber sido yo. Iván es la experiencia personal de un escritor cubano de mi generación. Entonces, este personaje que recibe todo eso es el que de alguna forma organiza la información. Y la estructura es muy importante en esta novela porque hay un elemento que como pasa en La Guerra del Fin del Mundo, el lector sabe antes de empezar a leer, y es que Mercader mató a Trotsky. Y cómo tú haces que un lector se trague la historia de cómo se preparó Mercader para matar a Trotsky, que él la sabe, y después que la mata, te quedan 100 páginas de novela. ¿Qué pasa en esas 100 páginas de novela si ya lo mató? Entonces, creo que la estructura es lo que permite que haya ese tipo. Yo juego mucho, y esto sí es algo que lo pienso mucho, con los tempos narrativos. En la línea de Trotsky hay un momento en que yo acelero el tempo hacia
Coyoacán 1940, y en la línea de Mercader lo hago más lento, ralentizo ese tiempo y soy más descriptivo, más detallista, porque el lector va a querer que llegue ese punto de encuentro de esos dos personajes, y yo le voy jugando con esos tempos al lector para crear un cierto suspenso, una cierta necesidad de saber qué ocurre. Son recursos literarios, y el montaje de las historias, no te puedes imaginar cuántas veces la monté y la desmonté. No te lo puedes imaginar cuántas veces, y subdividir un capítulo para que hubiera un cierto equilibrio. Y todo eso lo empecé a descubrir escribiendo Adiós Hemingway. Yo creo que al haber escrito Adiós Hemingway con una estructura de dos líneas paralelas que no son equivalentes, y que incluso al final Conde nunca sabe en Adiós Hemingway qué fue lo que ocurrió, ¿no?, en Finca Vigía la noche que... ¿Quién mató? ¿Quién mató? Él no, Conde nunca lo sabe. Y esto ahora lo practico también en personas decentes. Hay cosas ahí que se saben al final o no se saben. Fue lo que me permitió aprender. Y una novela de la que siempre hablo, porque digo que es la novela en la que yo creo que me quedé más cerca de lo que yo quería decir, que es la novela de mi vida, mi novela sobre José María Heredia, y que es un libro que también tiene una estructura compleja, que se complementa, y que me obligó a pensar mucho en la estructura, porque yo iba escribiendo esa novela y andaba ya por las 1000 páginas, y aquello no se acababa nunca. Y me di cuenta que era un problema de estructura, y cuando resolví la estructura, yo creo que la arquitectura de una novela es fundamental. Eso es una decisión importantísima, y realmente, esto no lo digo porque quiera congraciarme con Mario. Esto se lo dije, como dije ayer, en el aeropuerto de Barajas hace muchos años. Realmente el ejercicio de leer y de tratar de ver cómo Conversación en la Catedral puede alternar distintos tiempos, distintos escenarios, distintas locaciones en una misma novela, es una lección de aprendizaje de cómo se debe, si uno es capaz de montar una historia. Nos quedan muy pocos minutos, pero quiero hacerte un par de preguntas malvadas, porque son preguntas para respuestas largas y no hay tiempo para respuestas largas. La masonería. En tus novelas hay masones, la masonería es una presencia, entiendo que en tu vida lo fue en un momento dado también. Háblanos un poquito de eso. Bueno, la masonería es los masones dicen que la institución civil que más ha hecho por la historia de Cuba es la masonería. Mi padre fue masón desde muy joven. Cuando murió hacía muchos años que tenía el grado 33, que es el grado máximo que da la masonería del rito escocés. Fue funcionario de la Gran Logia, y yo me eduqué entre masones. Los masones pasaban por mi casa constantemente. Mi padre era más masón que el que inventó la masonería. Y con ellos aprendí ese concepto tan importante de la fraternidad. Tenemos poco tiempo, pero voy a contar rapidito esta historia. Años 60, yo tenía 7, 8 años, había en el barrio donde yo vivo un basurero, un señor que recogía la basura. En aquella época la basura se ponía en esos tanques de petróleo de 55 galones. Y ese hombre tenía la habilidad de mover los dos tanques, uno con cada mano, y llevarlo hasta donde estaba el camión. Ese señor se llamaba Santiago y era pelirrojo, pecoso pelirrojo, parecía un escocés. Y era el basurero del barrio, y era masón. Y había un señor que era de apellido Beckett, evidentemente descendiente de jamaiquinos, posiblemente más negro que ese negro. Negro. Médico. Y cuando pasaban por mi casa, se tomaban un café antes de ir a la logia, se sentaban en el portal y conversaban con mi papá. Y Santiago, que era basurero y se ponía su mejor camisa, estaba ahí, y el doctor Beckett venía con unas guayaberas de hilo impecables, y se sentaba también ahí y tomaban el café. Y yo veía que se trataban de hermanos. Mi hermano. Y yo un día le pregunté a mi padre, ¿cómo es posible que
ve que es tan negro y que es colorado sean hermanos. Hermanos. Dice, es que somos hermanos en la fraternidad, que a veces es más importante que ser hermanos de sangre. Y aprendí el concepto de la fraternidad en ese momento y creo que fue una lección para toda la vida y por eso tengo tanta admiración por la masonería y específicamente la masonería en Cuba, que fue tan importante. José Martí fue masón. Así es. Bueno, la independencia de América Latina hubiera sido inconcebible sin la masonería. Después se pervirtió en algunos países, como en México. En México después se pervirtió bastante eso. ¿Sabes esa historia, Marisol? Toda la época esta de Santa Ana, los años 30, en la época en que Heredia está en México, Heredia, que también conspira en una logia masónica en Cuba y por eso tiene que huir y refugiarse primero en los Estados Unidos, después en México, donde continúa su vida fraternal en la masonería mexicana. Interesante. Hay una frase que no sé si es cierta o no, quería preguntarte si lo es, pero además dice mucho, de Dulce María Loinás, una poeta muy importante, murió hace algunos años ya, vivió muchos años, y es un personaje que vivió allí en Cuba y le preguntaban por qué se queda en Cuba, por qué vive en Cuba, y entonces la frase es genial, dice, porque yo llegué primero. ¿No? ¿Por qué vives en Cuba? Porque yo también llegué primero. No, tengo una pertenencia cultural muy fuerte. Es el territorio donde yo me alimento de la realidad cubana, de la vida cubana, de la cultura cubana, del pensamiento cubano, de los sufrimientos, de las decepciones, de los optimismos, la risa, la bulla, la gritería, la jodedera cubana. Todo eso me alimenta y creo que me costaría mucho trabajo vivir en otra parte. Voy pasando por lugares, Álvaro, y digo, me encantaría vivir aquí. Y paso por otro lugar y me encantaría vivir aquí. En Francia, aquí, hemos estado 2 veces en Creta, en Grecia, y digo, coño, qué rico sería vivir en Creta. Pero sé que no puedo vivir ahí, Y esa relación con Cuba es muy importante. Yo, esto lo he dicho muchas veces, pertenezco a esa rarísima especie de estas alturas del siglo XXI que vive en la misma casa en que nació. La casa que construyeron mis padres en 1954, porque ya iban a tener familia y yo nací en 1955. La casa en que murió mi padre, la casa en que todavía afortunadamente vive mi madre, la casa donde vivo yo con Lucía desde hace ya muchos años, en una parte de esa casa que la construimos Lucía y yo, y cuando digo que la construimos es que cargamos ladrillos, y yo un día llegó un tipo que se había, por eso la decencia en Cuba es tan difícil, un tipo que se había robado no sé dónde unos sacos de cemento, y llegó y me dijo, oye, tengo 20 sacos de cemento ahí, y yo me los cargué en el hombro y terminé con la espalda destrozada, es decir, que realmente la construimos nosotros. Y yo le contaba hoy a los que me entrevistaban para este documental que están haciendo, que es el lugar donde yo mejor escribo. Y bueno, es algo que tal vez sea un fatalismo, tal vez sea una obsesión, tal vez sea un empecinamiento, pero es lo que me pasa y es mi realidad. No, y logras hacerlo, digamos, haciendo una descripción descarnada de la vida social, de la vida política, de la vida... Trato de ser es una cosa que seguramente no es fácil para ti, pero... Trato de ser lo más libre, lo más honesto, lo más independiente posible. Yo soy el primer escritor independiente cubano. Esa es una categoría que quiere decir que vive de tus libros allí. Que se creó en 1995 y se creó la categoría de artista independiente. Y yo soy el primer escritor independiente cubano, porque para mí es muy importante esa independencia. Y el hecho de haber tenido una editorial aquí en España desde el año 96, cuando gano el premio Café Gijón y Beatriz de Moura decide publicarme en Tusqué, fue también muy importante. Y yo desde Cuba, y a veces lo he dicho y lo puedo repetir porque no es que, por ejemplo, una novela como El hombre que amaba a los perros, yo creo que hay pocos documentos políticos escritos en Cuba y que incluso hayan circulado en Cuba tan radicales como El hombre que amaba a los perros. El día que yo presenté esa novela en la Feria del Libro, el año 2010, se publicó aquí en 2009, en 2011 debe haber sido. Yo dije, estoy asistiendo a un acto que nunca pensé asistir, y es que se publicara y se presentara en Cuba El hombre que amaba a los perros. Y bueno, trato de decir lo que necesito decir,
No tengo participación activa en la vida política de ningún tipo, no tengo ninguna militancia, nunca la he tenido, ni siquiera la militancia masónica, que tanto admiro. Fuiste bautizado masón, ¿no? Masón, sí. Ese bautizo masón que se cuenta en personas decentes es mi bautizo masón. Y ese viejo masón que le hace un obsequio al niño, que no podemos decir quién es, porque es un personaje importante. Es un obsequio que yo tengo. Yo tengo en mi casa un sable de un oficial español que ese masón en la Guerra de Independencia de 1998 le arrebató a un oficial español, y en el acto de bautismo masónico me lo regaló, y eso debe haber sido en el año 62, 63, y ya ese era un hombre ya muy viejo, el doctor Ulloa. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias.